Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto, qué privilegio una vez más saludarles. Esperamos hayan tenido una excelente semana y bueno, ocasión desde luego de haber meditado en el mensaje del pasado domingo. Tenemos una gran esperanza ustedes y yo, los que hemos creído en Cristo, acerca de lo porvenir. Recordaba en la enseñanza de la semana inmediatamente anterior acerca de la doctrina del cielo, tres cosas que puntualmente pudimos observar en las Escrituras. En primer lugar, que el cielo es un lugar ubicado más allá de las galaxias. En segundo lugar, que es un sitio preparado para todos y cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y además como el Señor sobre nuestras vidas. Y en tercer lugar, que desde allí, desde el cielo, Cristo es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado para con el Padre. Y desde allí, como lo veremos también, va a venir por su iglesia para que vayamos a estar con Él eternamente y con nuestro Dios y Padre eterno. Así es de que hoy vamos a ver la segunda parte de este mensaje de la doctrina del cielo, pero antes oremos a Papá y pidámosle que afirme esas verdades en nuestro corazón y en el de todos los que hoy están escuchando esta enseñanza. Padre, queremos agradecerte por la semana que finalizó. Gracias por lo que ha transcurrido de este mes. Cada día hemos experimentado tu inmenso amor, tu fidelidad para con nosotros. Gracias por estas maravillosas noticias acerca de ese lugar que ya esté preparado para nosotros. Gracias porque allí, juntamente con tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y con tu mismo Espíritu Santo, aguardan el tiempo para cada uno de nosotros, tiempo que tú mismo has establecido. Ayúdanos, por favor, a poder entender esta doctrina, a atesorarla en nuestro corazón, a vivir con esa certeza, Señor, de que nuestra vida no termina en esta tierra, que cuando partimos de este lugar físico, de este planeta, es apenas el comienzo para nosotros de la verdadera vida. Esa vida que, como hemos venido estudiando, no es exactamente ni comida ni bebida, sino la verdadera justicia, la verdadera paz y el verdadero gozo que encontramos en tu presencia. Gracias por este tiempo. Pedimos que todo este medio funcione muy bien, que tanto el audio como el video pues sean claros, pero sobre todo te pedimos que tu Espíritu Santo afirme todas estas verdades en nuestro corazón. Te lo pedimos con toda devoción y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a ver dos aspectos más de ese lugar, el cielo. El cuarto aspecto es que nos hemos preguntado todos seguramente, ¿qué hace Dios en el cielo? ¿Qué hace desde allí? Pues en primer lugar, Él ve toda la actividad del ser humano. Hay dos pasajes que están en el Salmo 14 y 33 respectivamente. Voy a comenzar leyendo el Salmo 14, versículo 2. A propósito, las versiones de hoy, o mejor, los textos de hoy los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice el Salmo 14, verso 2: Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Todo ser viviente, a todo mortal, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de todas las edades, Dios las observa. Dice el Salmo 33, versos 13 y 14: El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Aquí el mismo concepto. Dice que Él contempla desde su morada a todos los habitantes de la tierra. En el devocional de esta semana, del día martes, compartía que en promedio, de acuerdo a las estadísticas, hoy somos más o menos 8.231 millones de seres vivos, de seres humanos que habitamos esta tierra. Y es impresionante, ¿verdad? Eso se escapa a nuestro
raciocinio, nuestro entendimiento y comprensión. Saber que Dios observa a todas y cada una de esas 8.231 millones de almas es algo que debe sorprendernos. La otra cosa que Dios hace desde el cielo es que escucha nuestras oraciones. En el Salmo 65, versículo 2, puntualmente dice: tú escuchas la oración, a ti acude todo mortal. En Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13, escribió el profeta por inspiración del Espíritu Santo. Aquí está hablando Dios realmente. Dice: yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Aquí está muy claro. No debemos tener la menor duda de que Dios escucha nuestras oraciones, desde el lugar que las hagamos, en el momento que las hagamos y en la condición en la cual nosotros nos encontremos. Puede ser con un corazón apesadumbrado, con un corazón triste, debilitado, lo que sea. Aquí dice que Dios nos escucha, atiende a nuestra oración. Hay que buscarle de corazón, como dice aquí Jeremías. También Dios desde el cielo da respuesta a esas oraciones. Segunda de Crónicas, voy a leer 2 pasajes de este libro de Segunda de Crónicas. En el capítulo 7, verso 14, dice el Señor: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y en el mismo libro, Segunda de Crónicas, capítulo 16, el versículo 9, la primera parte nomás del versículo 9, dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Maravillosos esos textos para que allí tomes nota y lo recuerdes todos los días en tu casita. También Dios desde el cielo abre las ventanas de los cielos y envía bendiciones. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, dice lo siguiente: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Por supuesto, eran palabras dadas por Dios para Israel en ese contexto, desde luego, pero también son para nosotros, porque el Señor sigue derramando de sus bendiciones porque Él no cambia. Recuerden que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y esas promesas, como las que acabo de leer, son también para nosotros como parte de su pueblo. Pero también desde el cielo, Dios revela su ira contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versos 18 al 22. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice esta versión. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Aquí vemos claramente lo que el apóstol escribe a los creyentes en Roma y para toda la humanidad. Desde tiempos antiguos, desde el comienzo de los tiempos, valga la redundancia,
Dios ha venido revelándose a todo el género humano, de todas las generaciones, de todos los tiempos. Pero dice acá que ellos, a pesar de tener evidencias, es una paráfrasis, de la existencia de Dios, de su eterno poder, de su dominio, de su suficiencia, de ser el autor de todo lo que vemos y no vemos, a pesar de eso, dice que ellos decidieron no tenerlo en cuenta y al contrario, rendir tributo a lo creado y no al Creador. ¿Por qué razón? Porque se basaron en su propio razonamiento, en su propio entendimiento y desde luego teniendo el corazón totalmente oscurecido, como dice esta versión. Pensaban que eran sabios, pero ante los ojos de Dios totalmente necios. Así es de que Dios revela exactamente sus pensamientos y lo que Él estableció a los corazones de aquellos que aún se oponen en contra de su palabra. Es lo que Dios hace desde el cielo, y Dios sigue hablando desde el cielo a todos los seres humanos con un gran megáfono, como lo he dicho en otras oportunidades. Nos sigue mostrando a través de todo lo que estamos viendo, todas estas injusticias, toda falta de moralidad, la decadencia, la pérdida de los valores y desde luego la falta de temor a Dios. Siempre le digo a las personas, la razón por la cual el mundo está como está es porque se perdió el temor a Dios. Ya la gente no cree que hay Dios, no cree que hay cielo, no cree que hay infierno. Y desde luego por eso viven, como dice acá, en sus propios razonamientos, viviendo solamente para su carne, para lo que ellos pueden palpar, para lo que pueden tocar. Así es de que eso es lo que Dios está haciendo desde el cielo a través del tiempo y que continúa haciendo en el tiempo presente. El quinto punto o aspecto de esta enseñanza de la doctrina del cielo es responder algunas de las preguntas que me han hecho a través de todo este tiempo que llevo compartiendo la verdad de nuestro Dios. Seguramente habrá muchas más preguntas, pero las he tratado de agrupar en cinco preguntas que tal vez tú tengas y que ojalá estos textos, porque no son respuestas obviamente mías, sino de la misma Escritura, donde hallamos dichas respuestas. La primera pregunta que me han hecho muchas personas es si el cielo actualmente está habitado, aparte de Dios y Jesús, como lo vimos en la enseñanza pasada, esa visión que tuvo Esteban del reino de los cielos y a Jesús de pie al lado del trono de Dios. ¿Hay más personas? Claro que sí. Hemos venido hablando que todos los que murieron después de la venida de Cristo están en el reino de los cielos. Hay un texto que está en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 11, que son palabras de Jesucristo. Mire lo que dijo Jesús: les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Obviamente Abraham, Isaac y Jacob murieron creyendo en las promesas del Salvador prometido. Están en ese lugar que aprendimos hace 2 o 3 semanas, en el seno de Abraham, y aguardando su resurrección para compartir lo que dice Jesús aquí, que participarán en ese banquete. También hay un texto que nos muestra hacia el futuro en Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 4, que es la visión que ustedes conocen, que tuvo Juan de ese reino, de esa ciudad santa, de esa llamada Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que descenderá del cielo. Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en este capítulo 21 de Apocalipsis: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Desde luego se está refiriendo al planeta que hoy ustedes y yo habitamos. Dice aquí Juan que ya no existían y él vio ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Dice: vi además la ciudad santa,
la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará, subraya eso en tu Biblia, Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá ni muerte, ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ese mismo texto lo ampliaré un poquito más al finalizar este mensaje del día de hoy. La segunda pregunta que me han hecho muchas personas es que ¿tendremos nuevos nombres o retendremos los mismos nombres que actualmente poseemos? La Biblia enseña de muchas maneras, con muchos ejemplos, que nosotros mantendremos los nombres que tenemos aquí en la tierra, como en el caso, como dice Lucas o Jesús, en palabras que Lucas consignó en su Evangelio capítulo 10, versículo 20. Acompáñeme allí a Lucas 10, verso 20. Jesús dijo: no se alegren de que puedan someter a los espíritus, hablando a sus discípulos, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. No eran nombres distintos, nombres extraños. Los nombres de cada uno de ellos, de sus discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, todos los discípulos que Cristo llamó, los primeros apóstoles de los que hablamos en enseñanzas pasadas. Y en la carta que el apóstol Pablo dirigió a los creyentes de Filipos, en el capítulo 4, ubíquense allí, Filipenses 4, de los versos 1 al 3, miren lo que dice el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo. Queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Miren lo que sigue: cuyos nombres están en el libro de la vida. Maravilloso esto. Los nombres de todos ellos, desde luego de Pablo, de Clemente, de Evodia, de Síntique y de todos los que habían creído allá en Filipos, dice aquí Pablo, están escritos en el libro de la vida. En el relato de la transfiguración que Mateo relata en su Evangelio, valga la redundancia, en ese momento en que él, Mateo con Pedro, observan a Jesús hablando con Moisés y Elías, claramente se refiere a ellos por su nombre propio. Quiere decir esto que Dios ya conoce los nombres de cada uno de nosotros, desde luego, y nos llamará por ese nombre. En Génesis capítulo 21, verso 17, dice la palabra de Dios que Dios conoció a Agar por su nombre y desde el cielo le dijo: ¿qué tienes, Agar? En capítulo 22, verso 11 del mismo libro de Génesis, Dios llama a Abraham por su nombre desde el cielo. En el libro de Éxodo, por citar un ejemplo más, capítulo 33, verso 17, Dios le dijo a Moisés: te he conocido por tu nombre. Y en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 4, Dios llamó desde el cielo a Saulo, cuando todavía no era Pablo, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así de que estas son evidencias de que así como Dios llamó a todos estos profetas y a estos primeros patriarcas por su propio nombre, también nosotros, cuyos nombres están escritos, como lo leímos en la carta a los Filipenses, en el libro de la vida, porque hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, como también la compartí en la enseñanza de la semana anterior. Ahora, la otra pregunta, la tercera pregunta es: ¿tendremos cuerpos visibles, cuerpos físicos en el cielo? Consideremos primero
que millones de creyentes estarán o estaremos vivos en el momento en que Cristo venga y suceda lo que llamamos en teología el arrebatamiento de la iglesia. A ese momento se refirió Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, versos 13 al 18. Y voy a leerlo para que lo tengamos muy en cuenta, para los que estamos hoy viviendo y hemos creído en Cristo y estamos aún vivos, pero también para aquellos que más adelante resucitarán. Es una promesa. Dice Pablo en esta carta: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles son esos muertos? Los que ya hablamos, los que murieron antes de la venida de Cristo, que creyeron en las profecías, en la promesa dada desde Génesis capítulo 3 y por los demás profetas que reafirmaron la venida del Mesías prometido. Esos que murieron resucitarán primero, dice aquí, cuando el Señor venga en gloria desde las nubes con millares de ángeles. Ellos serán los primeros en resucitar. Dice el verso 17: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Dice Pablo: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Esto es espectacular. No tengo otro adjetivo sino espectacular, poderoso, lleno de esperanza para nosotros los que estamos hoy viviendo. ¿Se pueden imaginar ese momento en que veamos a Jesús y en un abrir y cerrar de ojos ser llamados por Él a abandonar este plano terrenal y ser transformados? Cuando hablo de ser transformados no es que vayamos a tener otro cuerpo, por supuesto. Va a ser este cuerpo, pero una condición de glorificación. Recuerden que cuando hablamos de glorificación nos referimos al hecho de que este cuerpo ya no será más objeto, o mejor, ya no tendrá esa simiente de pecado, esa naturaleza de la que hemos hablado muchas veces, sino será arrancada de nosotros. El cuerpo glorificado será transformado, abandonando esa parte pecaminosa que heredamos y con la cual nacimos tras el pecado de Adán, y cuyo pecado pasó, o condición mejor, a todos los hombres, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Es un cuerpo transformado, glorificado. Escribió Pablo en su carta a los Filipenses. Leámoslo, por favor, para que entendamos este concepto. Filipenses 3, versos 20 y 21. Voy a darles unos segunditos porque este pasaje, como el anterior, es supremamente importante. Dice el texto: nosotros somos ciudadanos del cielo. Ya sabemos por qué llegamos a ser ciudadanos del cielo. Porque reconocimos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, reconocimos que estábamos separados de Dios, reconocimos a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado, lo reconocimos como el Señor y Salvador, le agradecimos por ser ese Redentor de parte de Dios para con nosotros, y lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, como lo he venido reiterando. Así dice acá, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el verso 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable, dice esta versión, para que sea como su cuerpo glorioso,
mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Espectacular. Y creo que es un anhelo que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Siempre que luchamos con esta naturaleza pecaminosa, anhelamos, por supuesto, como dijo Pablo, ser revestidos de ese cuerpo incorruptible, ser revestidos de esa gloria que Dios reveló a todos aquellos que murieron creyendo. Es lo que nosotros creemos y lo que anhelamos y esperamos, la transformación de este cuerpo, el ser tomados para estar allá con Dios, con Jesús, eternamente en los cielos, como dice acá el apóstol Pablo en esta preciosa carta a los tesalonicenses. La cuarta pregunta, muy recurrente, es: ¿nos conoceremos en el cielo? Leímos hace unos momentos atrás en Mateo capítulo 8, verso 11, que Jesús dijo: muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así de que los conoceremos. Vimos también en el relato que mencioné de la transfiguración que Pedro identificó, reconoció a Moisés y a Elías, porque estaban ellos conversando con Jesús. Esto es impresionante. Pedro no conocía, obviamente, antes ni a Moisés ni a Elías. Tampoco había un registro fílmico, fotográfico, como existe hoy en día. Pero los identificó, por supuesto, porque estaban hablando con Jesucristo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11, Lucas escribe lo siguiente: este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Es decir, el mismo Jesús que ellos vieron ascender, el mismo Jesús que los discípulos y más de 3,000 personas y muchas mujeres vieron resucitado. Primero sus primeros discípulos y las mujeres, y el discípulo incrédulo Tomás. Recuerdan que también hablé de él en pasadas enseñanzas, cuando Cristo le muestra su cuerpo, las heridas de sus manos y de su costado, y que Cristo le dijera a este hombre, a Tomás: bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero aún así amó a Tomás. Así es de que el mismo Jesús que ellos vieron ascender y que luego vieron resucitado con el mismo cuerpo glorificado, como ya lo vimos, es el mismo Jesús que nosotros conoceremos. ¿Esto no es especial para ustedes? A mí esto, la verdad, me llena de un gozo impresionante, porque todos lo veremos tal como Él es, más allá de los registros que hayan tratado de hacer, los registros históricos que hayan tratado de reconstruir la fisionomía de Cristo de acuerdo al perfil de ese tiempo. Lo más importante es que ustedes y yo lo veremos cara a cara. Lo más importante es que ustedes y yo, como dice aquí Jesús en este texto de Mateo, compartiremos en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Es maravilloso tanto tiempo que hemos venido conociendo la obra de Dios en estos primeros patriarcas y ver cómo Dios construyó la fe en ellos y saber que estaremos con ellos en ese reino eterno, viéndolos, conociéndolos realmente. ¡Wow! Esto de verdad que se sale de nuestra comprensión, pero que llena nuestro espíritu y nuestra alma de una infinita gratitud a Dios. ¿No es así? Ahora, lo último, esta parte importantísima también, es cómo será el cielo. Muchos han preguntado eso. Pues será un lugar de hermosura infinita, Juan, por eso les dije hace un momento atrás que profundizaría un poquito más en este capítulo 21 de Apocalipsis. Juan tuvo el enorme privilegio de ver esa ciudad que nos espera a ustedes y a mí, ese lugar que ocuparemos, esa morada eterna que describe con estas palabras. Solamente voy a leer los textos de Apocalipsis 21, del 1 al 3, y esos pasajes los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Me encanta esa traducción, es mucho más obviamente entendible
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Versículos 10 y 11 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto, y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo donde está Dios. La presencia de Dios la hacía brillar, y su brillo era como el de una joya, como el de un diamante, transparente como el cristal. Versículos 22 al 27. En la ciudad no vi ningún templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y también el Cordero. La ciudad no necesita que el sol o la luna la iluminen, porque el brillo de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Gente de todos los países caminarán a la luz que sale de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus riquezas. Los portones de la ciudad no se cerrarán de día, y allí nunca será de noche. Le entregarán las riquezas y todo lo bello de los países, pero nunca entrarán en ella nada que desagrade a Dios. No entrarán los que han adorado a dioses falsos, ni los objetos que hayan usado en su culto. Solo podrán entrar los que tengan anotados sus nombres en el libro del Cordero. En ese libro están anotados los que recibirán la vida eterna. Un lugar donde no se necesitará la luz del sol ni de la luna, porque Dios resplandecerá y la hará brillar. Un lugar, como dice aquí, donde no habrá necesidad de nada, porque todo lo llenará nuestro Dios. Yo lo resumí con 5 afirmaciones. Es un lugar donde ya no habrá noches largas de sufrimiento y dolor. Es un lugar donde ya no habrá noches de pena y de soledad. Es un lugar donde ya no habrá noches de crimen y de temor. Es un lugar donde Dios estará iluminando y no habrá puestas de sol. Y es un lugar donde ustedes y yo eternamente adoraremos gozosos a la luz de la gloria de Dios. Quisiera terminar esta enseñanza usando las palabras que el apóstol Pedro usó en su carta, primera de Pedro 1, capítulo 1, versos 3 al 5. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Alabemos a Dios por estas buenas noticias. Alabemos a nuestro Padre eterno porque nos ha dado esta esperanza. Una eternidad a su lado, una eternidad donde, como lo leí, Dios satisfará todo lo que necesitamos. Vale la pena que aguardemos mientras pasamos por estos tiempos. Tengamos nuestra mirada puesta en el cielo y en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias por este hermoso mensaje. Gracias por recordarnos que hay algo reservado para nosotros. Es algo que, como lo escribió el apóstol Pedro, nadie puede ni marchitar, ni destruir, ni deshacer. Gracias por el lugar que ya preparaste y que compartiremos con los millares, tanto del antiguo como el nuevo pacto, que creyeron en tu palabra, Señor. Gracias por esa herencia que nos aguarda en los cielos. Gracias, Papito Dios. Solo tenemos esa palabra de gratitud por todo lo que has hecho a nuestro favor. Ayúdanos a perseverar,
que nuestra mirada esté puesta en ese reino tuyo, Señor Dios, que nadie podrá deshacer, de esa ciudad santa que un día descenderá del cielo con poder, y de esa morada, Señor Dios, que ocuparemos con los millares que han creído en ti. Ayúdanos a permanecer en ti y tu palabra y a difundir este mensaje con aquellos que lo necesitan. Te lo pedimos de todo nuestro corazón y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, como siempre les animo para que compartan esta enseñanza. Suscríbanse a este canal, difundan por favor esas enseñanzas, porque en un mundo tan lleno de desesperanza, lo que necesitamos es ese tipo de mensajes de esperanza para nosotros. Todo esto un día terminará, pero viene lo mejor para los hijos e hijas de Dios, así que mucho ánimo. Les invito también para que hagan parte de los grupos de estudio de entre semana de Conociendo a Dios, nuestro tiempo de oración los miércoles, y gracias también por su apoyo con sus oraciones y de todas las formas que nos apoyan para que mi esposa Piri y yo podamos seguir difundiendo este maravilloso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Un abrazo de nuestra parte. Recuerden que están nuestras oraciones y corazón, y hasta una próxima oportunidad. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Cuídense mucho y no dejen de orar por nosotros. Bendiciones.